Apuntes de Platón. Contexto histórico-filosófico. Tras la derrota de Atenas por Esparta en la Guerra del Peloponeso, se abre un periodo de crisis en Atenas, gobernada por los 30 tiranos, dos de los cuales eran parientes próximos de Platón. La pertenencia a la oligarquía ateniense le facilitaba una posición cómoda en la polis, que le posibilitó formarse, primero como discípulo de Crátilo, el sofista, para pasar después al círculo de Sócrates, de quien ya no se apartaría. La demanda de formación en materias como la retórica por parte de quienes querían participar en la vida de la polis, había hecho de los sofistas personajes apreciados, pero no por Sócrates, quien atacaba su relativismo desde una posición objetivista. Para Sócrates, dicho relativismo apartaba al hombre de la virtud. Tal forma de pensar fue asumida por Platón, e inmortalizada en sus diálogos, protagonizados casi siempre por su maestro. 1. Del mito al logos, panorama general de la filosofía. El inicio de la filosofía occidental reside en el paso del mito al logos, es decir, el paso desde las explicaciones míticas a las racionales. Para los griegos, los mitos eran su esquema de interpretación de la realidad, con ellos se transmitían enseñanzas de generación en generación, concepto de tiempo cíclico o la idea de perfección, y eran capaces de dar explicación a los fenómenos naturales que ocurrían a su alrededor. Origen del universo, del fuego. Hacia el siglo VII algunas personas empezaron a reconsiderar las explicaciones de los mitos, debido principalmente a la ausencia de una casta sacerdotal depositaria del conocimiento, los cambios políticos, que asentaron una estructura democrática y la aparición de la moneda, que facilitó el comercio y con ello el intercambio de ideas y la aparición de una clase social ociosa que se dedicó a observar la naturaleza, Piscis, y buscar respuestas racionales. Logos designa a la palabra y a la razón, ya que una es la expresión de la otra y el hombre es el único animal racional. A los primeros filósofos griegos se les conoce como filósofos presocráticos y tienen en común que todos ellos se dedicaron a investigar el principio ontológico, ser, y no ético, conocer, de lo entre. Pese a que todo cambia, la verdad común a todo. A este principio lo llamaron arge. Los filósofos presocráticos se clasifican en dos grandes grupos. Por un lado los monistas, que identificaban el arge con un único elemento. Entre estos están los milesios, naturales de Mileto. Tales fue el primer filósofo del que tenemos noticias y el primero en dar una solución al origen de todo. Dijo todo en virtud del agua. El agua es el arge, pues allí donde había agua, había vida. 2. La fundación de la filosofía moral. Sócrates, 470-399 a.C., nació en Atenas durante el reinado de Pericles, época en la que la ciudad estaba considerada como la polis griega más importante del momento, siendo el principal centro de la vida económica tras sus victorias contra Esparta, de las que participó Sócrates, cultural, pues en ella convivían distintos modos de pensar, y política, ya que en este siglo se consolida la democracia como forma de gobierno. Atenas, y el resto de las polis, eran ciudades-estado independientes, consideradas por los atenienses como el modelo de vida perfecto donde los ciudadanos podían llegar a desarrollar sus capacidades. Los sofistas, en su mayoría metecos, Protágoras, Gorgias, Hipias, Pródico, etc., eran gente culta que había viajado y conocía el relativismo de la moral y la variedad de cultos y constituciones políticas, lo que les confería un modo de pensar caracterizado por la distinción entre Piscis y Nomos, el origen del Estado y de las leyes, la virtud como algo que puede ser enseñado y aprendido, la inexistencia de la verdad objetiva y el agnosticismo en materia de religión. Eran contratados como profesores por los ciudadanos de las clases altas, que aspiraban al éxito en la vida pública y que demandaban técnicas como el dominio de la oratoria y la elocuencia. Frente a este modelo pedagógico se sitúa la figura de Sócrates, gracias a los escritos de su discípulo, Platón, pues él no dejó nada escrito. Se sabe que creía en la existencia de una verdad objetiva. El método de enseñanza socrático conecta el conocimiento teórico con la conducta práctica, pasaba por dos momentos, la ironía, con la que se hace patente la ignorancia de su interlocutor, y la mayéutica, con la que se saca a la luz lo que de cierto existe en el alma de las personas. Sócrates piensa que quien sabe lo que es el bien, obrará bien y que nadie hace algo malo voluntariamente sino solo por ignorancia. Por ello, es necesario cultivar el espíritu y llegar a conocer la verdad, la esencia de las cosas, para ser un buen ciudadano para la polis. De hecho, él mismo considera que su deber es ayudar a los demás a que consigan conocer lo que es el bien de forma desinteresada. Los últimos días de su vida los vivió Sócrates entre rejas, acusado de corromper a la juventud y condenado a beber la cicuta, castigo que, por supuesto, obedeció igual que hizo siempre con las demás leyes de su ciudad. El discurso que pronunció delante del Tribunal de Justicia fue recogido por Platón en Apología de Sócrates, donde se transmite el gran talante moral y el fuerte sentido de la dignidad humana de su maestro. 3. Los dos mundos, el mundo suprasensible o mundo de las ideas y el mundo sensible.
Los primeros filósofos griegos comenzaron por darle solución al problema del arjé, el principio ontológico y no ético de lo ente, buscando la explicación última de la realidad. Surgen de este modo dos líneas filosóficas particulares en contraposición, protagonizadas por Heráclito, que afirmaba que todo lo real fluye y está en perpetuo movimiento, y por Parménides, que sostenía que la multiplicidad de las cosas, así como los continuos cambios a los que se hallan sometidas, no son sino apariencias de una realidad única y eterna, el ser, que es uno y que comprende la totalidad de lo existente. Tomando como ciertas estas dos teorías, pese a estar más de acuerdo con la de Parménides que con la de Heráclito, Platón llega a la conclusión de que existen dos mundos separados, uno material compuesto por las cosas que vemos, y otro formado por conceptos puros que son las ideas. A esta teoría se la ha llamado dualismo ontológico. El mundo de las cosas es el mundo sensible, pues se conoce por los sentidos. Es participante, porque participa de las ideas. El mundo de las ideas, por el contrario, es inteligible, ya que se conoce con la mente. Es pleno porque es plenamente verdadero. La relación que existe entre estos dos mundos consiste en que las ideas se proyectan en el mundo de las cosas, por lo que son modelos, formas o esencias de las mismas. Las cosas, por el contrario, participan e imitan las ideas, por lo que son imágenes o sombras de ellas. Las cosas se caracterizan por ser contingentes, materiales, sensibles, cambiantes, imágenes o apariencias, múltiples, en el espacio y en el tiempo, mientras que las ideas son eternas, inmateriales, inteligibles, inmutables, realmente verdaderas, y únicas fuera del espacio y del tiempo. Las ideas pueden ser entendidas desde tres puntos de vista. Desde el punto de vista ontológico, son la auténtica realidad, superación del materialismo de Demócrito. Desde el punto de vista gnoseológico, son objeto de conocimiento cierto, solución del problema planteado en Parménides y Heráclito, y, desde el punto de vista ético, son los verdaderos valores. En oposición al relativismo de los sofistas, las ideas están jerárquicamente organizadas. La idea principal o central es la de bien, por debajo de ella las de belleza, justicia, ser y uno, luego las ideas polares, las ideas de números y, por último, las ideas de las cosas. La idea de bien es causa en dos sentidos: ontológico, crea los seres a partir de una materia primigenia gracias a una fuerza. 4. Teoría del conocimiento, grados del conocer y de la división de las ciencias, la dialéctica. Los primeros filósofos pensaban que la razón puede llegar al conocimiento pleno de la realidad porque también la razón forma parte de la misma realidad. Por eso, el dualismo ontológico de Platón es también dualismo epistemológico en cuanto a la teoría del conocimiento. Del mismo modo que existen dos mundos, existen también dos tipos de conocimiento, el sensible y el inteligible. El conocimiento sensible es el propio del mundo material, llamado por Platón doxa, que significa opinión. Trata sobre el cambio, la multiplicidad y la apariencia. La doxa tiene dos grados de certeza, el inferior que es la conjetura o ilusión y el superior que es la creencia. La conjetura es producto de la imaginación que conoce sombras. Las sombras son imágenes de las ideas. A este tipo de conocimiento es al que se dedican las artes. La creencia es producto de la sensación que conoce objetos sensibles. Los objetos sensibles son imágenes de las ideas. A este tipo de conocimiento se dedican las ciencias naturales. El conocimiento intelectual es el propio del mundo de las ideas, llamado por Platón episteme, que significa ciencia. Es universal, necesario y objetivo. La episteme tiene dos grados de certeza, el inferior que es el razonamiento discursivo y el superior o intuición. El razonamiento discursivo es producto de la razón que opera con objetos matemáticos, ideas de números. A este tipo de conocimiento se dedican las matemáticas. La intuición es producto del intelecto que conoce las ideas y constituye la ciencia suprema o dialéctica. La dialéctica es, aparte de la ciencia suprema, el arte del diálogo y el método de ascenso de lo sensible a lo inteligible. En la República podemos ver claramente ejemplificados todos estos niveles de conocimiento en la alegoría que Platón hace de la famosa caverna. La conjetura es el conocimiento engañoso que los seres humanos tienen de la falsa realidad que ven proyectarse frente a ellos. La creencia sería la observación de los objetos que proyectan sus sombras y que no son más que copias de objetos reales. 5. Concepción antropológica. La concepción platónica sobre el ser humano está directamente influida por las teorías pitagóricas, a las que tuvo acceso gracias a la amistad que trabó con Arquitas de Tarento, filósofo y matemático que le facilitó el contacto con la escuela pitagórica. Una de las doctrinas que sostenían era la metempsicosis,
según la cual las almas transmigran después de la muerte a otros cuerpos más o menos perfectos, conforme a los merecimientos alcanzados en la existencia anterior. Esta doctrina implica un dualismo antropológico por el cual el ser humano está constituido por dos realidades de naturaleza distinta, el cuerpo y el alma. El cuerpo pertenece al mundo sensible que podemos captar mediante los sentidos, y el alma pertenece a un mundo distinto e inmaterial. Para Platón, el cuerpo es entendido de forma negativa porque nos ata a lo material, a lo corruptible y a lo perecedero. Asimismo supone una cárcel para el alma, a la que se une accidentalmente como resultado de su descenso desde el mundo de las ideas, y en el que tiene que residir como tránsito para su posterior purificación. Tras su muerte, vuelve al mundo de las ideas que le es propio. Platón además, piensa que nuestra parte inmaterial está constituida a su vez por tres elementos distintos, la parte racional, la irascible y la concupiscible. El alma racional es inmortal, inteligente, de naturaleza divina y está situada en el cerebro. El alma irascible es la fuente de las pasiones nobles, situada en el tórax y es inseparable del cuerpo. Por último, el alma concupiscible es la fuente de las bajas. 6. Ética y política, la organización de la República. La ética platónica estuvo influida por el intelectualismo de su maestro. Pensaba que bastaba con conocer el bien para realizarlo, y que el mal se producía a causa de la ignorancia, de una educación defectuosa o por patologías orgánicas. Consideraba además, que la vida solo podía orientarse en dos direcciones, hacia lo bueno o hacia lo agradable. El primer camino consistía en la búsqueda del bien absoluto, que conducía a la purificación del alma y con ello, a la verdadera felicidad. El segundo camino, el de lo agradable, no conducía al mismo destino. Sin embargo, había otra manera de lograr la felicidad, estar en posesión de la justicia. Para Platón, la justicia es el equilibrio entre las demás virtudes del alma, la templanza, la fortaleza y la prudencia, y es además la finalidad fundamental de la ética y la política, razón por la cual no separa ambas disciplinas, pese a supeditar la primera a la segunda. En tema de política, Platón se muestra partidario de la monarquía o de la aristocracia, pero basadas en la virtud y la sabiduría, no en los derechos de sangre. Por otro lado, consideraba que la democracia degeneraba en demagogia, luego en caos y anarquía y, finalmente, en el gobierno de los tiranos. Su proyecto político aspiraba al modelo de Estado perfecto, perteneciente al mundo de las ideas. Divide a la sociedad en tres clases, correspondientes con las tres partes del alma, los artesanos y comerciantes, cuya virtud es la templanza y a quienes domina el alma concupiscible, los guardianes, cuya virtud es la fortaleza y a quienes domina el alma irascible, y los gobernantes filósofos, cuya virtud es la prudencia y quienes dominan el alma racional. Platón fue el primer pensador que elaboró un amplio tratado sobre teoría política, la República, además de las leyes. En ambas obras, más en la primera, libro 7, que en la segunda, toca el tema de la educación de los ciudadanos, imprescindible para poder conseguir la sociedad perfecta y poder mantenerla. Dicha tarea concierne al Estado, que debe llevarla a cabo por la persuasión o por la fuerza, dentro de una dinámica conservadora que perpetúe los verdaderos valores. Aporte conocimientos auxiliares a los jóvenes y les permita guiar su inteligencia en el ascenso dialéctico. Sin embargo, no todos los ciudadanos reciben la misma educación, los miembros de la clase baja, artesanos y labradores, reciben solo unas nociones de ética y los miembros de las clases altas, guardianes y gobernantes, reciben una larga educación desde que nacen, siendo seleccionados por sus cualidades hasta que solamente unos pocos, los mejores, serán entrenados para gobernar la polis en cargos secundarios hasta que cumplan los 50 años. Si cada miembro de la sociedad cumple bien con la misión que desempeña dentro de la sociedad, llegará a la virtud y, con ello, a la armonía social o justicia de la polis.